El desinterés de la información económica, su accesibilidad y su relevancia en la vida cotidiana. Es a lo que intenta responder también el último Digital News Report España 2023, informe que la Universidad de Navarra elabora cada año sobre la evolución del consumo de información digital en España. Abrimos el último podcast de la serie para hablar de prensa económica. Hola, Alfonso Vara. ¿Qué tal? Buenos días. Este especial sobre información económica es una de las novedades del informe. Cuéntanos. Correcto. Pues sí, por primera vez al menos en esta serie de 10 años, se han introducido 4 o 5 preguntas que tienen que ver con el modo en que los encuestados se informan de asuntos económicos. En primer lugar, lo que nos interesaba es conocer el grado de influencia que ha podido tener el incremento de la inflación en los encuestados. Y ahí los datos pues no sorprenden, ¿no? En España el 80% de los españoles declara estar muy afectado por el incremento del coste de la vida. En la línea, la mayoría de los países europeos. Hay que tener en cuenta un dato, el trabajo, las fechas del trabajo de campo. El trabajo de campo se realiza del 15 de enero aproximadamente al 15 de febrero y en esa época el IPC rondaba el 7%. Y si nos centramos en el precio de los productos de alimentación, los básicos de la cesta de la compra, está en máximos históricos, rondaba el 16%. Ese es el contexto en el cual se introduce esta pregunta sobre si le ha afectado o no el coste de la vida. Y repito, el 80% de los españoles contesta que sí, que se ha notado de una manera muy grave, muy grande, ese incremento de los precios. ¿Qué más titulares podríamos sacar hablando de prensa económica? ¿Qué datos destacados habéis encontrado en esta primera pregunta? Sí, la segunda pregunta muy relacionada con la primera es, está visto que los asuntos económicos importan a la ciudadanía, pues vamos a ver cuáles son las principales fuentes de información que utilizan los ciudadanos para conocer los asuntos económicos, empresariales, financieros. Y ahí hay alguna sorpresa. Evidentemente la mayoría el 40% opta por medios generalistas. Luego, en segundo lugar, hay una categoría que no es informativa. Es el 32%. Dice que su principal fuente, allá donde acude para estar interesado e informado sobre lo que ocurre en la economía, es el entorno familiar. Es la familia, los amigos, los colegas de trabajo. Es un porcentaje en España más elevado que en otros países. Luego hay un tercer tipo, que es el 26%, dice que se informa de economía a través de expertos con un perfil público independiente. Aquí no nos referimos al experto que aparece en un medio especializado, o al columnista que aparece en un medio generalista, sino un economista, un financiero o alguien supuestamente experto, al menos a los ojos de la audiencia, que tiene un canal propio y que a través de ese canal pues difunde noticias económicas. Y luego ya otras categorías más bajas. No es sorpresa que apenas un 17% acude a los medios especializados, Expansión, El Economista, 5 días. Y luego pues un 7% acude a famoseos, celebrities, para estar informado de estas cuestiones, ¿no? Alguien de 50 años como yo le sorprende, ¿no? Que alguien para estar interesado para saber qué es lo que ocurre con la economía acuda a ver qué es lo que viene un celebrity. Pero bueno, de todo tiene que haber. Y luego, un dato importante, el 18% dice que no presta atención a ninguna fuente informativa. De nuevo, un poco en la línea de lo que hemos ido viendo a lo largo de todo el informe, ¿no? Hay un porcentaje, en este caso mayor, que no presta ninguna atención a las noticias económicas, lo cual, de nuevo, es preocupante por el enorme impacto que tiene este tipo de información en la vida ordinaria de la gente. Un dato preocupante, pero el hecho de que nos acerquemos a esa información, ¿quiere decir que la entendamos? Pues me temo que no. Me temo que no. En el cuestionario había una tercera pregunta que es, ¿le resulta a usted fácil o difícil entender la información económica? Bueno, pues para el 40% de los españoles le resulta muy difícil entender la información económica. ¿A cuánto le resulta fácil? Pues apenas un 25%. Con lo cual ya vemos que ahí hay un problema serio, tanto para los medios de comunicación como para la propia ciudadanía, ¿no? Hay otra pregunta que tiene que ver no con el grado de comprensión, sino con el grado de aplicabilidad de la información económica. ¿Resulta fácil o difícil?
aplicar las noticias económicas a su día a día. Bueno, pues los porcentajes vuelven a ser muy similares, ¿no? Menos del 25% le resulta fácil, alrededor de un 40% le resulta muy difícil aplicar esa información económica en su día a día. Por tanto, el panorama no es muy optimista, insisto, teniendo en cuenta la enorme relevancia que tienen los asuntos económicos en el día a día de la gente. Lo que nos encontramos es que la mayoría de la gente o no se informa por medios especializados, y cuando lo hace, cuando acude a algún tipo de fuente informativa, o bien no la entiende o tampoco la sabe aplicar en su día a día. Aquí hay un enorme reto para las dos partes, ¿no? Los medios posiblemente tienen que hacer un esfuerzo mayor para que esos contenidos periodísticos centrados en economía sean más comprensibles, sin perder el atractivo. Siempre se ha dicho que la información económica es muy aburrida. Yo siempre digo que la información económica mala es aburrida, y la información económica buena, como cualquier información, es entretenida y sabe captar la atención de la gente. Y por parte de la ciudadanía, pues, y de las instituciones, pues habrá que realizar un esfuerzo mayor de alfabetización en temas de financieros, económicos, empresariales. Esto es muy difícil, es costoso, pero hay que hacerlo. Sobre todo viendo las comparativas con otros países, ¿no? España está un poco a la cola, tanto en Europa y en la comparativa con otros países, en términos de comprensión y de aplicabilidad de este tipo de noticias. Pensaba que esto además surge en un contexto en el que está siendo especialmente importante. Decías, enero, febrero, habríamos con la inflación, el precio de la luz, el precio del gasoil, las decisiones de Europa, pero es que no sé si alguna vez no ha sido importante o tan importante. Bueno, la verdad es que llevamos varios años complicados desde el punto de vista económico. Ya comenzamos con la crisis económica, cuando estábamos recuperándonos, pues llegó la pandemia. Cuando empezamos a recuperarnos de la pandemia, llegó la guerra de Ucrania y todo el incremento de los costes energéticos. Y ya uno ya no sabe qué pensar. Siempre esperamos y confiamos, no solo en España, sino en el resto de países, que encontremos ciertos años de tranquilidad, de recuperación económica y, por lo tanto, de menos preocupación. Mientras, pues los medios de comunicación, tanto los especializados como los generalistas, tienen que hacer un esfuerzo aún mayor para que esas noticias especializadas le lleguen al ciudadano de una manera fácil, que uno no tenga que tener un máster en un MBA para poder entender qué es lo que está ocurriendo hoy con la economía de este país. El diagnóstico en la prensa económica y en general en muchos otros temas, como hemos visto a lo largo de todos estos episodios, está hecho a través del Digital News Report, y también incluso se pueden encontrar tendencias o apuntes, como decías, Alfonso, para que mejoren unos y mejoremos otros. Alfonso Vara, investigador del DNR 2023, muchísimas gracias por habernos explicado. Un placer, como siempre. Aquí terminamos el repaso por las conclusiones del Digital News Report 2023, en el que ha trabajado en la sección de España la Universidad de Navarra, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Les damos las gracias por habernos escuchado o visto, y les esperamos el año que viene para comentar los datos de 2024 y descubrir la evolución de estas tendencias que hemos apuntado. No podemos irnos sin recordar que pueden encontrar el informe completo en la web www.digitalnewsreport.es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.